Soldado encuentra a un niño abandonado. Años después, descubre su verdadera identidad. Cuando Robert nació, sus padres estaban llenos de deudas. El banco amenazaba con quitarles el rancho. Robert fue el cuarto niño de la familia Johnson. De la misma forma que sus 3 hermanos, Robert no fue planeado y la escasez que se vivía en aquellos años hacían que la vida fuese un poco más complicada para sus padres. La madre de Robert era una mujer buena, una joven mujer que contaba con apenas 24 años cuando tuvo a su cuarto hijo. Aquella mujer había viajado desde muy lejos cuando apenas era una niña pequeña para vivir en casa de sus tíos lejanos. En su pueblo natal, una extraña enfermedad había arrasado con todo. Sus padres murieron de una manera muy trágica. Las autoridades del pueblo estuvieron presentes mientras la madre de aquella niña proclamaba sus últimas palabras. Y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Por favor, lleven a mi hija con sus tíos de New York. Cuando llegó a la familia de sus tíos, conoció al hermano mayor, que era 20 años mayor que ella. La madre de Robert tenía 13 años cuando llegó a esa casa. Aquel hombre había sentido un instinto extraño recorriendo todo su cuerpo. Eran años en los que las fechorías quedaban impunes por falta de evidencia y porque la voz de una pequeña niña sería menos que nada en contra de la voz de una reconocida familia. Habían pasado los años y habían pasado uno y otro abuso, y cuando la madre de Robert cumplió la mayoría de edad, el hermano mayor de la familia se la llevó consigo. El padre de Robert había sido un joven montuno y muy callado desde la infancia. Había transcurrido su vida metido en la casa de su familia. Sus días transcurrían y no encontraba nada que le quitase el aburrimiento, hasta el momento en que cumplió 33 años y llegó a su casa un familiar lejano, una pequeña niña de un pueblo. El padre de Robert había encontrado en aquella piel tersa y en aquellos ojos inocentes una razón para seguir viviendo. Cuando se fueron de la casa de sus padres, Bob y Emma Johnson, los padres de Robert, encontraron una pequeña cabaña en el bosque a un precio bastante moderado. Con los años, Bob Johnson, el padre de Robert, había cambiado un poco. Cada vez lucía más nervioso, temblaba constantemente y de vez en cuando Emma y los niños lo escuchaban hablando solo. Luego de un tiempo su actitud errante fue empeorando. Bob comenzó a beber alcohol muy seguido y casi todos los días. Veía a sus hijos con ojos brillantes y con una necesidad carnal que le hacía sentir asco. Emma había visto esa misma mirada en Bob el día en que llegó a la casa de sus tíos. Con el tiempo, Robert recordaría lo cariñoso que era su padre cuando bebía mucho alcohol. Robert creció viendo a su padre embriagarse constantemente y lucir siempre muy nervioso y muy tembloroso. En algunas ocasiones, cuando Robert y sus hermanos jugaban fuera, Bob pedía a Robert que jugara con papá, a lo que Robert se negaba pues estaba muy divertido con sus hermanos. Bob se tornaba agresivo y golpeaba muy fuerte a sus hijos. Aquella situación se repitió durante largos años. Mientras más envejecía Bob, más errante y delirante era su personalidad. Un buen día, cuando Robert estaba por cumplir 10 años, él y sus hermanos fueron a jugar al bosque, muy cerca del río. Bob, como de costumbre, estaba bastante ebrio y fue tras de sus hijos para buscarlos. Los niños corrieron tratando de rodear los árboles y llegar al río. Los niños se situaron frente a un pequeño acantilado que daba al río. Los niños habían estado de acuerdo en que Robert se colocara enfrente, ya que era el favorito de su padre. Bob, al verlo, sintió cólera por la desobediencia de sus hijos y en especial de Robert. «Robert, ven aquí ahora mismo, chiquillo. Tú y tus hermanos no saben lo que les espera. Robert, obedéceme con un demonio». «Vamos, papá, ven a jugar con nosotros». «Robert, ven con tus hermanos, les traje dulces, los que más les gustan». «Siempre dice lo mismo, papá, esos dulces no nos gustan». Bob
Se cegó de cólera y corrió justo hacia donde estaba Robert y sus hermanos, y cuando estuvo a punto de atrapar al pequeño Robert, este último se hizo a un lado. Robert y sus hermanos bajaron, rodeando los árboles nuevamente hasta llegar a la cabaña donde los esperaba Emma. «Qué bueno que ya llegaron, niños, ya es hora de comer». ¿Y su padre? Él fue a buscarlos. Los niños guardaron silencio unos cuantos segundos, y Robert contestó: «Estábamos jugando, mami, pero ya no jugará más». Desde aquel día, Emma y sus hijos sonrieron un poco más. Robert era el más pequeño, pero también el más valiente. Sin embargo, con el pasar de los años, aquellas imágenes finales del acantilado cuesta abajo, el color carmesí del agua y el abrazo de su padre se repetirían todos los días en sus sueños. Robert había cumplido 21 años y quería viajar por el mundo. Al mismo tiempo sentía mucha necesidad de desahogar una especie de sentimiento de ira que llevaba consigo desde niño, y sobre todo cuando recordaba el cariño de su padre borracho. En vista de que era imposible conseguir el dinero suficiente para viajar, uno de sus hermanos le hizo la propuesta de ingresar al ejército. De esa forma podrían al menos salir del bosque y de las mismas calles de la ciudad que ya conocían. En los primeros años, cuando tuvo su primer permiso, regresó a la ciudad pues su familia se había mudado a la antigua casa de su padre Bob. Una vez estando allí, conoció a una linda muchacha que estaba de vacaciones con otros amigos. La familia de esta joven tenía empresa de fabricación de repuestos para carros, incluso latonería y pintura, hasta un taller mecánico. El padre de la joven se había formado en una gran fama en el mundo automovilístico, así que era muy prestigiosa y conocida en todo el estado. Cuando Robert conoció a esta linda joven, él tomaba una taza de café en uno de los restaurantes de la ciudad. La joven entró con sus amigos al local y tropezó a Robert, haciendo que derramara su café sobre el uniforme. Robert la miró a los ojos y había quedado maravillado con aquellos ojos grises y cabello cobrizo y ondulado. Desde aquel entonces habían empezado a salir y durante aquellos meses de permiso, Robert y Greta se enamoraron. Robert regresó al campo de batalla donde desafortunadamente recibió un disparo en la cadera, así que regresó a casa, herido y con su honor y orgullo en el piso. Emma ayudó a su hijo y Greta estuvo junto a él en todo el proceso de sanación, pero las malas noticias no se hicieron esperar, pues Robert no podría caminar normalmente durante el resto de su vida. Tendría que caminar ayudado con un bastón. Esta noticia devastó a Robert, aunque al principio fue muy difícil para él. Greta, quien nunca se separó de él, ayudó a que Robert pudiese mirar la vida desde otra perspectiva. Greta había estado viviendo cerca de la casa de Robert. Había pedido a sus padres que compraran una pequeña casita para ella en la ciudad donde estaba vacacionando. La excusa que les dio es que había encontrado su vocación. Recientemente se había graduado de enfermera y había dicho a sus padres que quería quedarse un poco más para ayudar a las personas del pueblo. Los padres de Greta hasta entonces no sabían nada de su relación con Robert. Luego del trágico accidente, las cosas estaban evolucionando de buena manera. Robert estaba destruido moralmente, pero siempre que miraba los ojos de Greta, podía sentir que siempre encontraría en sus ojos un motivo para seguir adelante. Así que Greta decidió que Robert y ella podrían vivir en la casita. Además, Emma, la madre de Robert, podría visitarlo siempre que quisiera. Pero Greta aún no estaba segura de contarle a sus padres. Sabían que no estarían de acuerdo con que viviese con un ex soldado que no llegó a nada y que estaría viviendo de la indemnización del Estado. Así pasaron un par de años y la decadencia de Robert ya era más notoria. Irónicamente, empezó a beber mucho licor y renegaba de su discapacidad. Aquel sueño volvía frecuentemente todas las noches. Robert gritaba que era insoportable el dolor de su cadera, pero que era más insoportable el dolor de no poder valerse por sí mismo como lo hacía antes. Poco a poco, aquel sentimiento de rencor volvía a aparecer en el corazón de Robert.
Greta intentaba calmarlo, pero Robert no quería oír palabras. Quería poder caminar, poder correr. Quería poder levantarse de su cama sin dolor. Quería poder dejar de recordar a su padre y, sobre todo, quería poder dejar de soñar con el acantilado. Robert se convirtió en un hombre frío y alejado. Algunas veces miraba con cariño a Greta y ella sabía que el hombre que la miraba estaba lleno de pesares, que la quería con sinceridad, pero que tenía muchas sombras en su corazón que no lo dejaban en paz. Fue así como Greta decidió que Robert debía regresar a casa de su madre, pues en el estado en que ella se encontraba necesitaba estar tranquila. Greta estaba embarazada y había decidido no contarle a Robert, en la espera de que el joven hombre recapacitara y volviera a ser el mismo de antes. Greta, entonces, se quedó sola en su casita mientras su bebé crecía en su vientre. Durante el embarazo recibió ayuda de sus compañeras del hospital. Mientras tanto, Robert no dejaba de beber y emborracharse más seguido. Solía pensar que lo que le pasaba era a causa de lo que hizo en el pasado, y esa idea lo atormentaba. Además, no dejaba de mirar la marca que tenía en su brazo, la misma marca en forma de media luna que tenía su padre en el mismo brazo. 9 meses pasaron y Greta no vio cambios en Robert. Su amado ni siquiera tuvo la delicadeza de pasar a visitarla ni una sola vez. Greta pensó que quizás, si le contaba sobre su bebé, tampoco hubiese hecho la diferencia. Greta resolvió irse a su hogar y, debido a que nunca les contó nada a sus padres, Greta, con el corazón roto, dejó a su pequeño hijo con sus compañeras del hospital. Les pidió que lo cuidaran mientras ella regresaba, pues quería contarle la verdad a sus papás, pero no fue capaz, así que se resignó a dejar a su hijo en manos de aquellas personas sin saber que dejarían al niño a su suerte. Antes de irse, dejó una carta a Robert en la que explicaba lo que hizo y le revelaba que tenían un hijo y que si algún día él miraba su realidad de frente, podría buscar a su hijo, que estaba muy cerca. Pero Robert nunca abrió la carta. A pesar de que su madre le entregó el sobre en sus manos, Robert ya no podía ver lo mismo que veía cuando miraba los ojos de Greta. Así habían pasado 8 años. Greta nunca apareció y Robert se había convertido en un hombre que no cuidaba su apariencia, que vestía un largo abrigo, que tenía una botella en la mano y en la otra un bastón. Pero había algo diferente en él. Parecía más lúcido e inclemente, con mirada fría. Dentro del abrigo siempre llevaba el sobre sin abrir que contenía la carta de Greta. Un día, yendo a la tienda, encontró a un niño sentado afuera, descalzo y hambriento. Robert ve en los ojos del niño algo que le es muy familiar. Le recordaba a los ojos brillantes de su padre. El niño tenía la misma personalidad nerviosa y errática. Robert piensa que quizás eso es alguna señal. Recogió al niño y lo llevó al hospital. En el hospital ven llegar a un hombre con una larga barba, muy mal vestido y desaliñado, y piensan que se trata de un vagabundo tratando de pedir dinero con ayuda de ese niño. Le dicen que tiene que llevarse de regreso al niño, que no había nada para ellos. Robert no entendía lo que sucedía, solo estaba concentrado en los ojos del niño y lo parecidos que eran con los de su padre. Robert regresó con el niño a su casa. Emma lo ve y grita alarmada, pero Robert no se inmuta, le pide que lo bañe y lo alimente. Sigue pensando en los ojos del niño al que acababa de traer a su casa. Aquel día se habría de convertir en 1, 2 y 3 años. El niño, que en un principio estaba desnutrido y andrajoso, se había quedado en aquella casa. Robert no dejaba de mirar por la ventana, sentado en su sofá, con una botella en la mano y en la otra el bastón. El niño se acercó como muchas veces antes lo había hecho, pero Robert no le prestaba atención. Estaba inmerso en sus pensamientos, pero esta ocasión sería diferente. El niño, ya con 11 años, se acerca con una camiseta y Robert logra ver una marca en su brazo, igual a la que él tenía en el mismo brazo, incluso igual a la que tenía su padre. Robert, después de 3 años, vuelve a mirar los ojos de aquel niño como lo miró cuando lo encontró. Volvía a encontrar la imagen de su padre en aquellos ojos.
Un montón de pensamientos pasaron por su cabeza. Y recuerda que llevaba en su abrigo un sobre sin abrir desde hace 11 años. Robert lee lo que serían las últimas palabras de Greta dirigidas hacia él. Las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos. Su rostro era un mar de llanto. Años perdidos. Robert supo entonces que el niño que estaba frente a él definitivamente era su sangre. Sus años perdidos. Era su hijo, Robert, quien durante los últimos 5 años había tratado de encontrar algo que lo liberara de su culpa, de la culpa de lo que hizo tiempo atrás, de la culpa de haber dejado ir a la única mujer que realmente lo amó, con todo y sus sombras y con todo y su monstruo interior. Pero por fin había encontrado la respuesta. Robert apartó la botella, se quitó el abrigo, tomó el bastón, se levantó dolorosamente y abrazó a su hijo. «Niño, ¿cómo te llamas? ¿Por qué nunca hablas? Siempre estás aquí sentado. He querido darte las gracias, pero no me hacías caso. Tienes razón, soy muy descortés, pero ahora estamos hablando. Me llamo Robert, ¿y tú?» «Yo no tengo un nombre, me llaman Tony. Incluso la señora Emma me dice Tony». «¿Quieres tener un nombre?» El niño bota algunas lágrimas y asiente con la cabeza. «Te llamaré Gabriel. ¿Te gusta?» El niño vuelve a asentir y sigue llorando. «Dime una cosa, ¿quieres ser mi amigo?» Robert abraza a su hijo mientras se jura darle todo lo que le faltó y jura guardar con amor el único regalo que le dejó Greta. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.